Hoy te voy a enseñar a hacer esta deliciosa torta de plátano estilo budín. Pocos ingredientes, seguro que tienes todos los ingredientes en casa. Es súper fácil, súper rápida, demasiado deliciosa. ¿Anotas? Vamos que te enseño. Pero antes suscríbete a mi canal con la campanita y suscríbete también a mi newsletter. Te voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción el link. Necesitas 4 plátanos bien maduros, pero no son plátanos cambur, como decimos nosotros, son plátanos machos. Esta es una de las tortas favoritas de mi papá. Así que nada mejor que junio, que es el mes de los papás, para darte esta receta que estoy segura que le va a sacar una sonrisa a tu papá. Esta torta lleva queso blanco, lo vas a rallar así de grande. Bueno, a mí me gusta así grande porque así se siente un poquito más. Los plátanos, como te dije, son machos y tienen que estar súper maduros. Así evitamos tener que ponerle tanto endulzante. A 4 plátanos le vas a quitar la piel y uno de ellos lo vas a picar en rueditas. Si quieres decorarlo por el otro lado, necesitas otro plátano para sacarle una rebanada. Ah, sí, esta torta va decorada por ambos lados. Queda bellísima. Guarda estas rueditas y vamos a empezar con la mezcla. Búscate la licuadora, que aquí no vamos a ensuciar nada más. Allí vas a poner 3 plátanos y también vas a poner 3 huevos. Agrégale también una cucharada de extracto de vainilla. Una taza de leche, que puedes utilizar cualquier tipo de leche. 2 cucharadas de endulzante, utilicé Monfruit. También una pizca de sal y le vas a agregar un poquito de canela. Y la mitad del queso que rallaste. Vas a derretir 2 cucharadas de mantequilla y se la vas a agregar con 5 cucharadas de harina de avena y una cucharadita de polvo de hornear. Y a mi papá le gusta con un chorrito de ron. Y esto lo vas a batir muy bien hasta que esté sin ningún grumo. Para la decoración vas a utilizar 2 cucharadas de papelón, panela o piloncillo. Las vas a cocinar y diluir en una cucharada de agua, hasta que logres un sirope como este. Más o menos esta es la textura. No es exactamente como un caramelo, es un poquito más líquido si te das cuenta. A este caramelo le puedes agregar un chorrito de ron y le queda maravilloso. Prepara un molde para hornear con papel encerado y cubre todo el fondo con las rueditas de plátano. Es muy importante que todas las rueditas de plátano que pones crudas las pongas bien finitas. El plátano normalmente tarda muchísimo en cocinarse, entonces si las pones muy gruesas te puede quedar por dentro crudo. Por encima las vas a cubrir con todo el sirope que hiciste. Agrega la mitad de la mezcla. Aquí vas a agregar el resto del queso, pero igual guárdate un poquito para el final. Ahora vierte el resto de la mezcla. Ahora, para decorar por este lado, vas a cortar de otro plátano una rebanada extra fina, por lo que te dije que no te quede crudo, que sea súper finita. Vas a cocinarlo en un horno precalentado de 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit por 40 a 45 minutos. Mira qué belleza esta torta como quedó por este lado donde pusimos la rebanada. Espera 15 minutos para que enfríe y las vamos a desmoldar por el otro lado. Parece que quedó hermoso. Vamos a quitar este papel. ¡Wow! Estas son las cosas que me ponen contenta. Cuando las tortas quedan perfectas. Mira qué pintaza. Esto huele delicioso. Y también se ve delicioso. Sí, ya sé que estás esperando el momento de verla por dentro. Créeme que yo también, pero estoy segura que está perfecta. ¿Quieres que te diga por qué mi papá ama tanto esta torta? Por esto. Mira cómo queda de húmeda. Queda al estilo budín, súper húmedo y súper jugoso, cubierto con esta capa dorada por encima con los plátanos súper suavecitos y dulcitos. No, vamos a probar esto. La combinación plátano con canela y queso es una de mis favoritas. ¡Qué delicioso! Me puedo comer toda esta torta en una sola sentada. Es como una mezcla de torta de pan sin el pan o de flan sin tantos huevos y la mezcla perfecta de dulce y salado con el queso. Es sencillamente maravilloso. Bueno, y antes de que me lo coma todo, quiero mostrarte cómo quedó el otro lado. Voy a voltearlo, tal vez te gusta más por este lado. Le hice una decoración como mi pan de banana. Si no has visto mi pan de banana, te voy a dejar el link para que lo veas. Es un video que hicimos hace poco. Igual esta y todas mis recetas te las dejo escritas en mi página web recetaslili.com. De hecho, tiene una opción donde la puedes imprimir también.
Y esta torta la puedes hacer también como un postre para tu menú de la semana. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Por supuesto, compártela. Gracias por ver esta receta y nos vemos en la próxima. Bye. Hoy quiero mostrarte cómo preparo mi comida en meal prep. Realmente es batch cooking, que es cuando preparas varios alimentos por separados cada vez que tienes un tiempo. Si adelantas alimentos por separados, puedes preparar este tipo de platos, donde mezclas las preparaciones con alimentos frescos para crear los platos más deliciosos y saludables.